Muchas gracias por asistir al webinar Soldaduras, Aceros Inoxidables Austeníticos 360. ¿Vale? Mi nombre es Carlos Merello, soy el jefe de producto de gases industriales en sur de Europa de Carburos Metálicos, que es una compañía líder en el sector de gases industriales y medicinales que produce, distribuye y vende gases para múltiples sectores. Hoy contamos con la participación de tres ponentes que atesoran una gran experiencia en todo lo relacionado a aceros inoxidables. Han preparado un magnífico material para abordar la soldadura de aceros inoxidables austeníticos desde el punto de vista del material, el consumible y el gas. Os informo que al final de las ponencias, al final de las tres ponencias, tendremos unos minutos para responder algunas preguntas que tengáis, ¿vale? Por lo que a partir de ahora tenéis el chat para poder escribir vuestras dudas y sobre todo también a quién van dirigidas, y al final de la ponencia pues intentaremos resolver todas, ¿vale? Como primera ponente, me gustaría presentaros a Olga Conejero, ¿vale? Ella es ingeniera industrial y doctora en ciencia de los materiales en Fundación Idoneal, donde coordina la unidad de integridad superficial y corrosión. Explicaros que Fundación Idoneal es un centro tecnológico asturiano donde su misión es contribuir al impulso y el desarrollo del tejido empresarial de manera proactiva mediante la aplicación de la innovación y la tecnología. Por tanto, Olga, cuando quieras puedes comenzar la presentación. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenos días a todos y gracias por asistir. Yo voy a abrir este webinar dando unas pinceladas acerca de los aceros inoxidables austeníticos en procesos de soldeo, pero desde la perspectiva de su resistencia a la corrosión. Voy a compartiros entonces la presentación y creo que la estaréis viendo ya, ¿verdad? Correcto, sí. Vale, genial. Bueno, pues para empezar, vamos a empezar explicando qué es un acero inoxidable y qué lo hace tan especial. Pues bien, si lo comparamos con un acero al carbono, el acero inoxidable vemos una primera diferencia, que es que tiene un contenido en cromo por encima del 10,5%. Esto lo que hace es que le permite generar una película, como vamos a ver ahora. Cuando los aceros se exponen al ambiente, cuando los aceros se exponen a un ambiente con oxígeno, pues empiezan a corroer, en general, todos los materiales metálicos. Entonces, en el caso del acero al carbono, lo que se produce es una película de óxidos que todos conocemos, que son óxidos poco adherentes. Es una película que no protege al acero y, por lo tanto, el acero se va a seguir corroyendo, y es lo que provoca que un acero al carbono no sea resistente frente a la corrosión. En el caso del acero inoxidable la cosa cambia, porque al entrar en contacto con el oxígeno, el cromo que contiene el acero inoxidable forma una película muy fina de unos pocos átomos sobre la superficie, que es una película de óxido de cromo, que es muy adherente y muy protectora. Esto lo que hace es impedir que el acero siga corroyéndose, oxidándose, y por lo tanto esta película protectora ejerce una protección, obviamente, que se denomina normalmente pasivación. Esto es lo que llamamos pasivación del acero inoxidable. Los aceros inoxidables en general se clasifican en función de su composición química y su microestructura. Aquí tenemos las cuatro grandes familias. Hay otra que es la de endurecibles por precipitación, pero es minoritaria. Entonces, bueno, aquí he planteado las más importantes, digamos, que son los aceros inoxidables martensíticos, los ferríticos, los duples y los austeníticos. Como podéis ver, los austeníticos son los únicos que no son magnéticos. Los martensíticos tienen como característica que tienen una microestructura de tipo martensítico y se endurecen por tratamiento térmico, tienen alto contenido en carbono. Los ferríticos tienen una microestructura ferrítica, contienen también cromo. Cromo es el elemento común a todos los inoxidables, por supuesto, pero aquí tienen un contenido en carbono más bajo. Tienen baja soldabilidad. Los duples tienen una microestructura equilibrada ferrítico-austenítica
Tienen un cierto contenido en níquel y nitrógeno también, y su característica principal es que tienen una elevada resistencia mecánica. Y los aceros inoxidables austeníticos, que son el objeto de la charla de hoy, pues estos tienen un alto contenido en níquel para promover la microestructura austenítica y bueno, no son magnéticos. Precisamente el equilibrio entre el cromo y el níquel fundamentalmente es lo que determina la microestructura del acero inoxidable y las diferentes familias que tenemos. Como podéis ver, los aceros ferríticos son los que no tienen o tienen muy poco contenido en níquel, los austeníticos tienen que tener un contenido en níquel bastante elevado y los duples un equilibrio entre el cromo y el níquel. Bueno, pues el acero inoxidable, las propiedades físicas de los aceros inoxidables austeníticas difieren bastante de las de los aceros al carbono. El punto de fusión es más bajo, por lo que requieren también menor aporte de calor para fundir. La resistencia eléctrica es más elevada, por lo que se requiere menor corriente para soldar. Poseen menor coeficiente de conductividad térmica, lo que provoca que el calor se concentre en una zona más estrecha adyacente al cordón de soldadura. Y luego tienen coeficientes de expansión térmica un 50% mayores que la de los aceros al carbono, lo que implica la necesidad de un mayor control de la deformación y de la distorsión. En soldaduras, bueno, en general la corrosión se manifiesta de muy diferentes formas, ¿no? Pero en soldadura, digamos que las más prevalentes serían, por un lado, la corrosión galvánica, en el caso de que haya un material de aporte con una composición muy diferente a la del material base. La corrosión intergranular por sensibilización, luego comentaré un poco más, pero esta lo que provoca es una corrosión en bordes de grano que agrieta el material. La corrosión por picaduras, como podéis ver en esa probeta, que genera pues eso, picaduras en el metal, en este caso es un recargue. La corrosión por crevis, que es una corrosión también localizada, al igual que la corrosión por picaduras, que se produce en juntas o en determinadas zonas donde tenemos un acceso limitado del electrolito al metal. Y la corrosión bajo tensión, que es una corrosión por agrietamiento que produce fallos graves de rotura. Las condiciones superficiales que deterioran la resistencia a la corrosión en soldaduras, las más generales, pueden ser contaminaciones superficiales, hierro incrustado, daño mecánico o defectos relacionados con la soldadura. En el caso de contaminación superficial, normalmente viene dada por contaminantes orgánicos como grasas, aceites, pintura, etcétera, y puede originar un mecanismo de fallo similar al del crevis, que es por hendiduras o corrosión debajo de depósitos, que llamamos también. Este tipo de contaminación se suele detectar de forma visual y hay que eliminarla por medio de desengrase con disolventes no clorados. El cloro en los aceros inoxidables hay que intentar evitarlo porque genera bastantes problemas de corrosión, sobre todo por picaduras. En el caso del hierro incrustado es otro fenómeno que deteriora bastante la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. Lo que hace es despasivar, elimina la película esta protectora que comentaba al inicio de óxidos de cromo que protege al acero, y por lo tanto el acero se puede llegar a comportar de una forma muy similar a la de un acero al carbono. Esta despasivación se puede detectar por medio de, por ejemplo, del test de ferroxilo, que es mediante la pulverización de un reactivo químico que vuelve de color azul la superficie en el caso de que no esté pasivado. Para eliminarlo hay que realizar normalmente decapados ácidos, es lo más habitual. La termocoloración es otro fenómeno que también se genera en las soldaduras de aceros inoxidables y se produce por el crecimiento excesivo de óxidos a alta temperatura. Esto provoca pues, una apariencia visual normalmente no deseable, pero además suele reducir drásticamente la resistencia a la corrosión del acero. Para eliminarla, pues normalmente se utilizan decapados químicos, pero bueno, hay otros métodos. En el gráfico, por ejemplo, se puede observar el efecto de la eliminación en dos tipos de aceros inoxidables, en el 316 y un acero inoxidable duplex 2205. Y aquí se puede ver que la inmersión en un baño de decapado
es aquí no sé si lo estáis viendo aquí, es el método más efectivo para eliminar y restaurar la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. Bueno, he visto aquí que en el pie de esta foto tomada de un libro es errónea. Aquí dice que cuanto menor es la temperatura crítica de pitting, mayor es la resistencia a la corrosión de la superficie, y es al revés. Es cuanto mayor sea la temperatura crítica de pitting, más resistente es el acero. Entonces, bueno, el baño de decapado ácido es el más eficiente y bueno, se observa que cuanto más fino es el pulido, también mejor con respecto a la eliminación de esta termocoloración y restauración de las propiedades del acero. Como ejemplo, para eliminar este tipo de fenómenos, normalmente en soldaduras una de las prácticas más habituales es emplear pastas de decapado y pasivado ácidos. Suelen mezclar productos como el ácido fluorhídrico, que elimina los productos de corrosión de alta temperatura, y el ácido nítrico, que restaura la película pasiva. Este en concreto, por ejemplo, el Avesta 140 Red One, pues tiene unas características determinadas que, por un lado, tiene una coloración rojiza que al aplicarlo, se aplica con brocha normalmente, permite ver dónde tenemos aplicado el producto y luego, bueno, es más sencillo también de eliminar. Lo que hace es decapar, está recomendado para aceros de alta aleación como los superausteníticos como el 904L o el SMO, o también para aceros inoxidables duples. Entonces, bueno, este tipo de tratamiento, de tratamiento con pasta, lo que se hace normalmente es eso, aplicarlo con una brocha, se deja durante un tiempo determinado en función de la temperatura, pues este varía en concreto entre 90 minutos si es a 10 grados hasta 20 minutos si es a 30 grados centígrados, y finalmente lo que hacemos es eliminar los residuos mediante chorro de agua a presión. Es importante eliminar bien todos los residuos para evitar que el producto pueda llegar a corroer al acero en servicio. Por otro lado, soldaduras de aceros inoxidables tienen un efecto importante en los factores metalúrgicos que pueden deteriorar seriamente su resistencia a la corrosión, como puede ser la microsegregación, la precipitación de fases secundarias, formación de zonas sin mezclar, de recristalización y crecimiento de granos en la zona afectada térmicamente, volatilización de elementos de aleación, contaminación de baños de soldadura. Uno de los fenómenos más habituales, que es el de precipitación de carburos de cromo, por ejemplo, que luego provoca, cuando el acero está en servicio en determinadas circunstancias, puede llegar a provocar corrosión intergranular. Bueno, pues la precipitación de carburos de cromo, como vemos en el gráfico, que se denomina sensibilización, esta precipitación se denomina sensibilización del acero, pues en función del contenido en carbono del acero, podemos jugar con su tendencia, ¿no?, a la sensibilización. Entonces, pues por ejemplo, para el caso de un contenido en carbono de 0,08%, con unos pocos minutos de exposición a altas temperaturas, ya tenemos precipitación de carburos de cromo, mientras que si bajamos el contenido en carbono hasta el 0,02%, pues ya serían necesarias más de 100 horas de exposición a altas temperaturas para tener este problema. Para comprobar que un acero inoxidable después de soldar está en perfectas condiciones y no nos va a dar problemas en servicio, podemos optar por realizar diferentes ensayos en función del tipo de corrosión esperada. Podemos realizar una serie de ensayos. Esta tabla, por ejemplo, menciona diferentes tipos de ensayos normalizados que podemos realizar, por ejemplo, aquí en Idonial. Prácticamente todos estos tipos de ensayos los podemos llevar a cabo aquí. A modo de ejemplo, tenemos a la izquierda este ensayo, que es el de corrosión por picaduras según la norma ASTM G48, que, bueno, para aceros inoxidables austeníticos, pues se emplearía el método A, por ejemplo, si queremos ver la susceptibilidad a una temperatura determinada, o el método E si queremos determinar la temperatura crítica de picaduras. Por ejemplo, a la derecha del todo tenemos otro de los métodos de esta misma norma, la G48, que es la de Crevis, que permite determinar la susceptibilidad del acero a este tipo de corrosión. Como podéis ver, se genera una corrosión muy localizada en los puntos de apoyo, en este caso, de una junta de teflón. Y en el centro tenemos otro ensayo diferente, que es la STMA 262
práctica E, que nos permite determinar la susceptibilidad a la corrosión intergranular. En este caso, aquí lo que se hace es exponer una probeta rectangular en un medio de ácido sulfúrico con sulfato de cobre y virutas de cobre. Después se le hace un plegado y si se sensibiliza, normalmente agrieta, bueno, quizá esta foto es muy extrema, ¿no? La hicimos expresamente para generar unas grietas bastante elevadas, ¿no?, para formación, pero realmente se pueden generar grietas de este tipo si el acero está sensibilizado. Y bueno, para terminar, quería mencionar qué prácticas pueden ser las más correctas para minimizar la corrosión en el caso de soldadura. Bueno, los procedimientos de fabricación en este tipo de aceros deben mantener la pasivación del acero inoxidable en buenas condiciones para asegurar la resistencia a la corrosión. Entonces, para ello es necesario pues, evitar cualquier tipo de contaminación y eliminar cualquier efecto perjudicial que haya podido causar el proceso de soldeo. Entonces, para minimizar la corrosión en soldaduras de inoxidable y en concreto en inoxidable austenítico, los factores más importantes pues, son, por un lado, seleccionar un consumible adecuado que reduzca diferencias macro y microcomposicionales, reduciendo de esta forma efectos galvánicos; seleccionar un proceso de preparación superficial adecuado que reduzca contaminaciones que luego puedan ser origen de un ataque corrosivo; utilizar un diseño de soldadura también que debe perseguir la obtención de cordones de soldadura a ser posible lo más planos posible, que eviten atrapamientos de escoria o que generen formaciones de hendiduras o irregularidades que promuevan corrosión por crevis. También son preferibles prácticas de soldeo que prioricen una penetración completa para evitar huecos bajo el cordón, que también generarían corrosión por crevis, por ejemplo, y evitar y eliminar escoria en cada pasada y otros residuos de flux. Debe también inspeccionarse el acabado superficial tras la soldadura, en el caso de que se genere pues, la termocoloración, óxidos de alta temperatura. Normalmente se recomienda eliminarlos, a no ser que el medio no sea excesivamente agresivo y permita convivir, digamos, con este tipo de óxidos, ¿no? También lo ideal sería tener un acabado lo más liso y pulido posible siempre en aceros inoxidables. Y bueno, a veces es necesario aplicar un tratamiento térmico postsoldeo para evitar, por ejemplo, tensiones residuales, reducir microsegregaciones, etcétera. Y también un tratamiento de pasivación posterior pues incrementará la resistencia a la corrosión de la soldadura en estas zonas. Y bueno, por mi parte, en principio, poco más. He sido bastante breve, pero al final, como decía Carlos, vamos a tener una sesión de preguntas, un turno de preguntas que yo creo que me podéis hacer cualquier duda que tengáis, pues al final de este webinar lo podéis hacer. Muchas gracias. Carlos, estás muteado. Muchas gracias, Olga, por la presentación, muy interesante. A los que os habéis conectado recientemente, pues lo que comenta Olga, que podéis hacer preguntas en el chat que responderemos al final, ¿vale? Ahora, como segundo ponente, tenemos a José María Miguel, que es ingeniero de soldadura de Bohler Welding desde hace más de 10 años. Bohler Welding es una empresa austríaca dedicada al acero. La división de voestalpine Bohler Welding fabrica consumibles y equipos de soldadura principalmente en Europa y destacan por su asesoramiento, servicio y calidad de productos. Entonces le damos la bienvenida a José María. Buenos días, espero que veáis la pantalla, está correcto, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues comienzo la presentación. Buenos días, mi nombre es José María Miguel y soy el responsable técnico del área de soldadura de Bohler Welding. Primero presentar la empresa. Somos un fabricante austriaco de acero y el área de soldadura a la que pertenezco fabrica todo tipo de consumibles. Como veis aquí, electrodos revestidos, varilla TIG, alambre macizo. Sí. Un segundo, mira, se ve el cuadrado de... Ahí, perfecto, gracias. Vale, pues la varilla TIG, alambre macizo tubular fundente para arco sumergido, equipos de soldadura y decapantes químicos. Y las aleaciones los materiales que producimos, pues entre otros, son aceros al carbono, alta resistencia, inoxidable, aleaciones base níquel y aluminio. La agenda
complementará a lo ya hablado por Olga respecto a la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables austeníticos y constará, aquí vemos punto 1 de algunas aplicaciones, conceptos generales de soldadura, aplicación de los aceros inoxidables a baja temperatura y a elevada temperatura y problemas reales que han sucedido a diferentes clientes y les ponemos pues, como ejemplos de lo que podemos ayudar a hacer, ¿no? Comenzamos aquí hablando brevemente de las aplicaciones de los aceros inoxidables austeníticos. En primer lugar, una de las aplicaciones más generales es la corrosión. Esto ya lo ha hablado Olga concretamente, ¿no? Por ejemplo, en depósitos químicos y construcciones químicas. Por otro lado, también se utilizan estos inoxidables austeníticos para elevada temperatura, por ejemplo, en intercambiadores de calor, hornos, donde pueden soportar temperaturas hasta los 1100 grados, o también pueden utilizarse a baja temperatura para aplicaciones criogénicas, alcanzando en algunos casos temperaturas de servicio hasta menos 269 grados, ¿no? Lo que vamos a hablar en esta presentación es la importancia de utilizar un buen consumible de soldadura, es decir, seleccionar no solamente una norma, sino también una marca, puesto que dentro de una norma puede haber importantes diferencias de propiedades y que puede hacer un gran cambio, ¿no?, en la aplicación. Entramos ahora a hablar un poco de lo que sería la soldadura de los inoxidables austeníticos. Decir que los grados más convencionales que todos conocemos, el tipo 304L, 316, 347, tienen una soldabilidad relativamente sencilla, mientras que los grados más aliados, como el 904L, es más compleja, sobre todo debido a su mayor sensibilidad al agrietamiento y mayor viscosidad del baño de fusión. En otros casos, como son los inoxidables austeníticos más elevados, con más molibdeno, pueden requerir para su soldadura un consumible base níquel. Es decir, hay casos que no existe un consumible apropiado de igual composición que el material base y en ese caso pues, se suele recurrir a un Inconel de tipo 625 o de aleación superior. Vemos aquí unas breves pausas, que ya también habrá expuesto Olga, de la soldadura de aleaciones austeníticas, que comenzaría por la selección de un consumible apropiado y compatible con el metal base. Continuamos con la utilización de herramientas adecuadas y específicas para su conformado y limpieza, herramientas que sean adecuadas al acero inoxidable. Minimizar la posibilidad de deformación del acero durante su soldadura, utilizar un gas correcto de respaldo, esto creo que lo presentará Pedro un poco más tarde, si se utiliza un proceso TIG, no alcanzar durante la soldadura temperaturas superiores a 150 grados y decir que estos aceros no suelen ir tratados térmicamente después de soldar si es que no hay una especificación concreta del cliente que lo pida, ¿no? Decir también, como es el caso, que a la hora de hacer procedimientos de soldadura y de requerir una formación a los soldadores, tanto nosotros, Boller Welding, como Carburos Metálicos, pues tiene personal técnico que puede ayudarles a hacer pues, dichas homologaciones y las prácticas para los soldadores apropiadas, ¿no? Pasamos ahora a hablar a los principales problemas asociados con la soldadura de las acciones austeníticas, inoxidables. En primer lugar, tendríamos lo que denominamos grietas en caliente formadas durante la misma soldadura, producidas principalmente por la combinación de tensiones e impurezas del depósito de soldadura. Este sería un caso que se produce con bastante asiduidad. Luego también existe el problema de precipitación de carburos de cromo, que también ha hablado Olga, ¿no?, que hacen disminuir la resistencia intergranular de corrosión. Y finalmente, que será un tema que vamos a tratar más en esta presentación, existe la fragilización por fases intermetálicas frágiles, producido principalmente cuando las soldaduras están sometidas a elevadas temperaturas. La clasificación de los aceros inoxidables también ha sido presentada anteriormente. Solamente remarcar, en el caso de los aceros inoxidables austeníticos, que existen de dos tipos, como subclase, ¿no?, digamos, aunque sean todos austeníticos.
Uno sería un tipo de inoxidable austenítico que contiene un poquito de ferrita, normalmente entre 4 y 12, que sería el caso de 308L y 316L, mientras que hay otro tipo de austeníticos que son austeníticos 100% que en su estructura no tiene nada de ferrita. Vemos aquí dos imágenes, dos micrografías que nos ha cedido Idonia, ¿no?, para mostrar esta diferencia. Vemos aquí en la parte más oscura que vemos, esto sería la ferrita dentro de una matriz austenítica, mientras que en el caso de la derecha es un material austenítico 100% y no contiene nada de esas zonas grisáceas oscuras, ¿no? Son, digamos, dentro de la misma familia de austeníticos, pues dos pequeñas diferenciaciones, pero por supuesto están dentro del grupo de inoxidables austeníticos, ¿no? La austenita de estos inoxidables se caracterizan por tener una mayor resistencia al impacto y no ser magnética, mientras que el caso de la ferrita, que es una estructura diferente, una disposición de átomos diferente a la austenita, tiene magnetismo y tiene una mayor resistencia a la tracción. El contenido de ferrita de los aceros inoxidables austeníticos se pueden medir por diferentes métodos. Entre ellos está el ferritoscopio, que es lo que vemos en esta imagen, ¿no?, lo que el señor está haciendo, ¿no? Para aplicaciones donde se requiera un acero inoxidable que sea no magnético o que tenga una muy alta resistencia al impacto a bajas temperaturas, la fase ferrita no es deseable, es indeseable. Este sería, por ejemplo, los casos del grupo 385, que es electrodo para soldar el 904L o 310, o modificaciones de consumibles estándar, como podría ser el 308 o 316, con composiciones modificadas para obtener esa austenita casi total, ¿no? Sin embargo, en otros casos, en función del material base, deben soldarse, o sea, por ejemplo, cuando tenemos materiales bases tipo 304, 316 y 347, los consumibles de soldadura tienen un controlado y pequeño porcentaje de ferrita. Y esto es necesario para evitar el agrietamiento en caliente durante la soldadura. Entonces vemos lo que hemos visto, o sea, lo que hemos hablado anteriormente, que existen dos subfamilias y cada una con unas propiedades diferentes, ¿no? Ahora entramos a hablar a lo que sería la soldadura de aceros para baja temperatura, bueno, pues ya veréis a menos 269 grados, y lo que quiero remarcar en esta presentación es la importancia de utilización de consumibles con composición optimizada, y lo que os había dicho, no fijarnos solamente en la norma porque siempre hay algo más, ¿no? Los fabricantes damos algo más que no solamente un consumible y una norma, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, una posible aplicación para transporte y almacenamiento de gas natural licuado con un material base 304L y una temperatura de servicio alrededor de menos 170 grados. Y los consumibles apropiados, vemos aquí Thermanit JE 308L, electrodo revestido básico FOX EAS2 y un hilo tubular FOX Core 308L T1. Para obtener los valores de impacto adecuados, estos consumibles es necesario que tengan una composición química adaptada a la demanda, es decir, son consumibles que están modificados ligeramente para obtener una composición adecuada. Tener el tipo de revestimiento necesario, hemos hablado de revestimientos básicos, no rutílicos para esta aplicación, y un contenido de ferrita adecuado. En esta gráfica vemos aquí el efecto de la composición y el contenido de ferrita. Fijaros aquí, esto sería lo que hemos hablado, ¿no?, anteriormente, ferrita, ¿no?, con los valores de impacto. Fijaros, relación entre ferrita y valores de impacto para un electrodo básico que sería el FOX EAS2. Un incremento, vemos aquí el incremento de ferrita, haría disminuir los valores de impacto. Pero por otro lado, si fijamos en esta zona, si tenemos valores de impacto por debajo de 3 FN, ¿no?, que es la medida para hacer, pues, calcular la ferrita, es muy probable que se originen grietas como la que vemos aquí. Es decir, es importante para nosotros
la selección de consumibles de una composición optimizada, no solamente irnos a una norma, porque podríamos darnos cuenta que estuviéramos en una situación de agrietamiento con electrodos que no fueran adecuados o una zona que tuviéramos unos bajos valores de impacto. Así, lo ideal en nuestros electrodos para este caso es tener un contenido de ferrita que puede variar entre, según la especificación, de 4 a 8 o de 4 a 10, ¿no? Y aquí veis la causa. En otros casos, por ejemplo, este es un caso específico donde se requieren impactos a menos 269 grados, por ejemplo, en contenedores que actualmente está un poco de moda esto, hidrógeno líquido. Este es un ejemplo de un consumible austenítico sin ferrita y tanto la ficha técnica, lo vemos aquí, ¿no? Impactos a menos 269 grados, como la homologación TÜV, también lo marca aquí, indica que este consumible puede utilizarse a esa temperatura. Así podemos ver, ¿no?, que la importancia de la composición química, pero también de la formulación exacta de los consumibles para tener esta aplicación, ¿no? Y no solamente lo que decía antes, fijarnos en una norma, porque bueno, pues una norma puede dar muchos engaños, ¿no? Hace falta pues conocer también la tecnología que tiene Boller Welding dentro para ofrecer al cliente pues la mejor de las prestaciones, ¿no? Estas fotos, como veis aquí, fueron hechas en Idonial. Ahora vamos al caso contrario de lo anteriormente explicado, a la soldadura de aceros austeníticos para alta temperatura. Este sería el caso, por ejemplo, del material base 347, 321, 253 MA y 310, y para soldarlo contamos con consumibles de composición similar, pero optimizados para estos procesos de soldadura. Estos consumibles tienen un contenido de carbono optimizado y un nivel de ferrita también controlados para esta aplicación. Aquí vemos el problema que pueden tener estos consumibles austeníticos para alta temperatura. Vemos que a elevada temperatura se puede producir una fase frágil que se llama fase sigma, que proviene principalmente de la fase ferrita que habíamos hablado originalmente. Estas zonas blancas es lo que hablábamos de la fase sigma, y esto, por ejemplo, es una imagen, ¿no?, pues de un 316 estándar, pero tratado térmicamente a esa temperatura elevada, a 900 grados, para que veamos cómo se forma la fase sigma, ¿no? Claro, pasamos aquí a ver ahora el efecto que tiene la buena selección del consumible de soldadura para alta temperatura también. Este sería el caso de un 347, que como sabéis es un material que se utiliza a alta temperatura, y tenemos dos ejemplos, un material que tiene una ferrita de 6 y una ferrita de 10. Hacemos un post-tratamiento térmico y lo que vemos que el material que tiene la ferrita más elevada da valores de impactos muy bajos, ¿no? Vemos aquí 20 julios que normalmente son inaceptables, ¿no? Mientras que el material, vemos la gráfica en azul, el que tiene la ferrita más baja, 6 FN, 6 de ferrita, tiene unos valores de impacto adecuados tras el tratamiento térmico. Es decir, aquí también vemos que un mismo consumible de inoxidable, en este caso 347, dependiendo de la composición química, pues puede dar diferencias muy sustanciales en cuanto a la calidad, y esto es una cosa a tener en cuenta también cara al cliente o la ingeniería, mostrarle qué diferencias tienen, pues claro, una marca con otras, ¿no? Este es el conocimiento que tenemos pues tras muchos años de investigación. Ahora vamos a pasar a la última parte, que son problemas cotidianos que pasan en los aceros inoxidables austeníticos, y tengo aquí pues una compilación, unos pocos casos para que veáis lo que puede pasar y lo que nos ha sucedido en campo, ¿no? Vemos aquí en el primer lugar un caso de soldadura con electrodo revestido en una tubería de 308L. Vemos que aquí hay indicaciones de defectos mostradas por los líquidos penetrantes. Se comprueba, cuando fuimos a ver el cliente, que el problema principal estaba relacionado con la inclinación y la altura de arco durante la soldadura, es decir, era un problema más bien de manipulación del soldador, ¿no?, digámoslo así.
Se ve aquí que ensayos realizados con un arco corto, cogemos el electrodo, soldamos el arco corto y vemos que la probeta no tiene ninguna grieta, la ferrita es adecuada, pero fijamos el contenido de nitrógeno relativamente bajo porque con el arco corto, digamos que el nitrógeno del aire, sabéis que el nitrógeno en el aire es un 80%, ¿no? Pues no ha entrado en el baño de fusión, sino en el otro caso, habiendo soldado con arco largo, es decir, una práctica que no es adecuada de soldadura, el nitrógeno entra en el baño de fusión, tiene lugar un bajo número de ferrita y se producen las grietas. Es decir, aquí nos vimos en la situación de que era una mala práctica del soldador, y aquí también es donde Bohler Welding y por supuesto también carburos metálicos puede ayudar con los responsables técnicos que existen en cada empresa y haciendo pues las demostraciones y formaciones apropiadas. Este segundo caso muestra un consumible 309L utilizado por arco sumergido en una unión disimilar 304L con acero al carbono. Y vemos aquí que hay un típico agrietamiento en caliente. La principal razón de esto, ¿no? Pues es la alta dilución del proceso. Nosotros sabemos que con arco sumergido puede haber diluciones del 40% y una composición resultante del material depositado que era susceptible a agrietarse. Entonces, para solucionar este problema, importante pues seleccionar un consumible que sea 309L, pero que tenga una composición y una ferrita inicial adecuada. Así, lo que hablábamos antes, hablar con el fabricante, en este caso nosotros, Bohler Welding, y decirle qué tipo de aplicación es, pues es muy importante para no tener problemas y poder darles a ustedes pues un consumible pues apropiado pues para estas condiciones, ¿no?, de trabajo. Este es otro de los ejemplos que solemos tener. Hay veces que los clientes tienen combinaciones muy diversas de materiales, ¿no? Muchos de ellos de difícil soldabilidad, como pueden ser pues, diferentes inoxidables ferríticos, aceros al carbono, aceros de alta resistencia, aceros antidesgaste. Y una posible solución que nosotros planteamos es la utilización de un tipo 307 mejorado, que sería nuestro Thermanit X. Que en muchos casos este consumible da mejores resultados que los típicos 309L o 312 que se suelen utilizar en las disimilares, debido principalmente a que tiene mayor resistencia a la fisuración y también puede aguantar temperaturas de servicio más elevadas, pues pueden ser hasta 800 grados, ¿no? Seguimos aquí con otros problemas en la soldadura de uniones disimilares. En este caso sería uno de los materiales, al menos es un base níquel, y hay veces que nos llaman que ha habido problemas de fisuración. El cliente nos comenta que ha intentado unirlo con un austenítico tipo 304 o 316L y se produce pues una fisura inmediata, o sea, tal como suelda se produce la grieta en el metal depositado. La razón está clara, ¿no? El material que hemos soldado con la dilución del metal base no es una combinación buena y para evitarlo pues hace falta utilizar aleaciones, por ejemplo UTP-A 6222, que es el Inconel 625, o UTP-A 068HH, que es R-níquel cromo 3. Aquí, por ejemplo, en fisuración pues vino por eso, por soldar con un consumible no adecuado y quizá pues no haberse asesorado antes de los problemas que podía tener. Aquí también otro problema de selección de consumible sería cuando tenemos un material duplex, si se selecciona, por ejemplo, un 316L, que hay casos bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, no, unir a unido. No, efectivamente, soldar a soldado, pero en las condiciones en servicio, pues este material no aguanta, no es tan resistente a la corrosión como el metal base duplex, pues entonces en servicio y cuando esté pues trabajando, pues al final se corroe, ¿no? Así pues, también remarcar aquí la importancia de coger un consumible adecuado y en caso necesario, pues preguntarnos a nosotros, tanto Idoneal como Bohler como carburos metálicos, si ese consumible pues se adecúa quizá a las condiciones de servicio del material base en cada situación, ¿no?
Y aquí finalmente, para acabar la charla, ¿no? Pues tenemos un caso muy común donde se observan pues, grietas, aquí hay pequeñas grietas en el interior de soldadura, se analizan esas grietas y se ven que tienen partículas de alúmina, ¿no? Entonces, claro, ¿de dónde puede venir esta situación? Pues bueno, viendo el taller vemos que es un taller que tiene pues, bueno, pues de todo, ¿no? Mezcla de acero a carbono con inoxidable, no existe pues unas buenas prácticas en el taller de tener un área de inoxidable separado y utilizar las herramientas apropiadas de limpieza, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que quería mostraros era, bueno, pues esto, ¿no? Un poco de la importancia del consumible en vuestras aplicaciones y también lo que podemos hacer Boller Welding para ayudaros en casos concretos de que tengáis algún tipo de problemática, ¿no? Entonces es todo, agradeceros vuestro tiempo y si tenéis alguna duda, pues nos llamáis o contactáis con nosotros vía email. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. Pues pasamos al último ponente que tenemos en la webinar de hoy, que su nombre es Pedro Moreno y es el responsable del equipo de soldadura y corte en carburos metálicos en el sur de Europa. Tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de la soldadura, realizando actividades como coordinación de soldadura e inspección de soldeo. Por tanto, Pedro, pues cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Gracias, Carlos. ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, Sí, correctamente. gracias, Carlos. Pues como dice Carlos, soy el responsable del equipo de soldadura y corte del sur de Europa de carburos metálicos y mi presentación se va a basar en los gases y mezclas idóneos para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos. Lo he centrado en los procesos que me demanda la industria, como son MAG, TIG, plasma y también en soldadura de tubería como gas de respaldo. Vale, de acuerdo, voy a compartir. Vale, ¿me veis? Te vemos, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues el sumario me he centrado en la definición de aceros inoxidables austeníticos. No voy a entrar mucho en este tema porque creo que ya mis compañeros han hablado bastante de ello. Función del gas de protección, principales componentes, gases para proceso MAG, caudal correcto y gases para proceso TIG y plasma, gases de respaldo y el formato de las botellas. Vale, ¿qué es un acero inoxidable? Pues como ya han dicho mis compañeros, es un acero que contiene al menos un 10,5% de cromo, según la 10088. Tiene una estructura cristalina FCC, cúbica centrada en las caras, no tiene transición dúctil frágil, por lo que puede trabajar a temperaturas criogénicas. Vale, y me he centrado en los tres microaleantes más importantes, que son el carbono, que debe de ser reducido al máximo para evitar la formación de carburos de cromo causantes de la corrosión intergranular. Hablamos que lo normal es de 0,03 a 0,09. El cromo, que crea la película pasiva de óxido de cromo, mejora la resistencia a alta temperatura, corrosión y fluencia, que pueden ir del 17,5 del 316 al 25% del 309. Cuanto más cromo, pues mayor temperatura de trabajo. Y el níquel, que hace que la austenita sea estable a temperatura ambiente y lo hace amagnético. Vale, ¿cuál es la principal función del gas de protección? La principal función del gas de protección es desplazar el aire del baño de fusión y el electrodo para evitar la contaminación por oxígeno, nitrógeno y humedad, que puede ser perjudicial para la soldadura. Vale, la influencia del gas de protección es modo de transferencia. Pues, por ejemplo, a partir del 20% de CO2 en una mezcla de argón, pues no puedes conseguir el modo de transferencia spray y lo que haces es un globular. Estabilidad del arco. No puedes soldar un acero inoxidable en proceso MAG con argón solo. Necesitas mínimo un 1% de oxígeno o CO2 para estabilizar el arco. Velocidad de soldadura. Una comparativa de soldadura TIG con argón frente a argón hidrógeno, con pequeñas mezclas de hidrógeno, puede aumentar la velocidad de soldeo hasta un 50%. Las propiedades mecánicas,
Pues mezclas de argón-helio mejoran las propiedades mecánicas, mejora la fusión, mejora la penetración, mejora la resistencia a la tracción, etc. Cantidad y calidad de humos. Mezclas de argón-hidrógeno frente a argón generan menos humo y también genera, digamos, un ambiente de trabajo más confortable. Penetración y tamaño del cordón. Cuanto más CO2, por ejemplo, en una mezcla, mayor es la penetración. Por el contrario, también hay más proyecciones. Y la energía del arco, pues la energía del arco, una comparativa de argón con argón-hidrógeno, sin modificar ningún parámetro de la máquina, puede aumentar el voltaje incluso hasta 2, 2,5. Argón con un 5% de hidrógeno, comparándolo con argón, 2,5 voltios. Vale, principales componentes. Pues tenemos los gases que son inertes, que son los que no influyen en el baño de fusión, que son el argón y el helio. Los activos, como el CO2 y el oxígeno, que son gases oxidantes que interfieren en el baño de fusión. Como ya he dicho, mayor cantidad de CO2, más proyecciones. El hidrógeno, que es un gas reductor. Mezclas de argón generan más de argón-hidrógeno, generan más input térmico y un cordón más limpio. Y el nitrógeno, que a elevadas temperaturas puede producir nitruraciones. No se emplea en las soldaduras de aceros inoxidables austeníticos, pero sí se puede emplear como gas de respaldo en soldadura de tuberías para evitar la oxidación de raíz. Vale, en el proceso MAG hay que limitar al máximo el contenido de CO2 para evitar carburizar la zona de soldeo y aumentar la posibilidad de sensibilización en soldadura con hilos sólidos. Aquí tenemos una muestra que hice donde un cliente que estaba utilizando argón 8% de CO2 para soldaduras de acero al carbono, pero también lo utilizaban para soldaduras de acero inoxidable. Como veis, a diferencia del INO+2, que es 2% argón con 2% de CO2, la soldadura es mucho más brillante. Incluso la velocidad de avance también es mayor. Porque una cosa que es curiosa siempre es que me pasan muchos clientes que ellos el gas utilizan el mismo, pero en cambio en la máquina la curva sinérgica o el programa ponen para soldar acero inoxidable que la propia máquina le está indicando que es un 2% de CO2. Bueno, y aquí tenéis la comparación, que el color se nota muchísimo. Aparte, esto para la sensibilización es malísimo. Vale, para la correcta protección de soldadura a carburos metálicos, recomienda INO+2, que según la ISO 14175 es un M12 con 2% de CO2, como ya he dicho. PRODAC 2, que es un M13 con 2% de oxígeno. INO+, que es como el INO+2, pero añadiéndole 35% de helio. El FINAR, que es un M11, que es un gas de 4 mezclas con helio, 30% de helio, 3% de CO2 y 1% de hidrógeno. Solo se puede utilizar para aceros inoxidables austeníticos. Y PROTAR 20, que es 20% de CO2, solo para hilos con relleno de fundente, hilos tubulares. El INO+2 es el gas más empleado para la soldadura de aceros inoxidables en general, austeníticos también. Es para todo tipo de espesores, dando mejores resultados en espesores menores de 12. Tiene un nivel bajo de proyecciones, como habéis visto en la anterior diapositiva. Se puede utilizar en todos los modos de transferencia, cortocircuito, globular, spray y pulsado. Y lo recomendamos más con hilo sólido. Aquí tenemos una macro de una soldadura en ángulo con INO+2 de acero inoxidable 316 de 3 milímetros de grosor. Como veis, la ha penetrado. No es tan plana como vais a ver con las que tiene helio, pero es adecuado. El PRODAC 2 son soldaduras que necesitan tener un bajo contenido de carbono, soldaduras planas debido a que el oxígeno genera menos tensión superficial. Recomendamos para espesores menores de 12 milímetros, soldaduras planas, como he dicho, por la baja tensión superficial, menor penetración comparándolo con INO+2, pero en cambio mayor fluidez del baño de fusión, disminución de las mordeduras, para transferencias en spray pulsado y para hilos sólidos. Este gas también, aunque no es el tema hoy, este gas va muy bien también, por ejemplo,
se han hecho pruebas en laboratorio para el Inconel 82, llegaron a la conclusión en el laboratorio de la empresa que era el gas que mejor resultados daba. Vale, Inomas Plus, pues es un gas premium para soldaduras de aceros inoxidables austeníticos con más poder de penetración respecto a los anteriores que he presentado, mayor velocidad de soldadura, mejores propiedades mecánicas, soldaduras más planas, aquí estáis viendo lo que os he dicho de la macro, es para todo tipo de espesores, todo tipo de transferencias, ideal para soldaduras robotizadas, ya que puedes incrementar bastante la velocidad de soldeo, y lo recomendamos para hilos sólidos y metal core. Aquí tenemos la macro en acero inoxidable IC 316 de 6 milímetros de espesor, típica penetración con helio, que es mayor que la anterior, y soldadura bastante plana. Y aquí tenemos una comparativa entre el Product 2 y el Inomas Plus con un aumento de velocidad del 17%. Estamos hablando de 387 milímetros minuto a 453. Es un gas, la verdad, que funciona muy bien. Y tampoco es el tema, pero para duples es el que recomendamos. El FINAR es un gas con 4 componentes, como ya he dicho, 30% de helio, 3% de CO2 y 1% de hidrógeno. Mejora la penetración y la fusión gracias al hidrógeno, mayores velocidades de soldeo que los gases estándar y solo se utiliza en soldadura de aceros inoxidables austeníticos. He cogido esta foto, ya me podéis perdonar que es la única que tenía, pero el resultado, gracias al hidrógeno, regulando bien la máquina, es mucho más brillante que este resultado. El Protar 20, como ya he dicho, solo se utiliza para hilos tubulares con formación de escoria. Aquí tenéis el hilo con la escoria. La soldadura se protege mediante el gas y la escoria, por eso se puede utilizar un 20% de CO2. Con menor porcentaje no se consigue una buena penetración. Normalmente se utiliza con modo de transferencia spray porque suele ser para espesores gordos y gruesos, y altas velocidades de deposición, como digo. Y estas fotos son con consumibles Bohler, que nos ha pasado las fotos ellos. Y como veis, ya podéis estar viendo aquí los espesores, la limpieza, cómo queda, pues son para, como ya digo, para grandes deposiciones. El caudal correcto. Esto me suele pasar mucho en las empresas, que voy a una empresa y con hilo de 1,2, por ejemplo, pueden estar soldando a 7 litros y en otra están soldando a 25. ¿Qué recomienda Carburos Metálicos? Bueno, pues básicamente es el diámetro del hilo por 10 más 2. O sea, si utilizas un 0,8, utilizas 10 litros. Si utilizas diámetro 1, 12. 1,2, 14 y 1,6, 18. Esto depende también de la velocidad de soldeo. A mayor velocidad de soldeo, mayor caudal de protección necesitas. O sea, no es lo mismo soldar con manual que soldar con soldadura robotizada. Y para hilos tubulares también recomendamos un 20% más, por lo mismo que el robot normalmente se utilizan velocidades de deposición altas. Proceso TIG. Para mejorar la soldadura de aceros inoxidables austeníticos, el mercado está empezando a utilizar mezclas de argón e hidrógeno para mejorar el proceso productivo y la calidad de la soldadura. Inomas TIG es el gas ideal para este tipo de aceros, ya que el hidrógeno, al ser un gas reductor, hace que la soldadura esté más protegida y al mismo tiempo aumenta el input térmico, lo que se traduce en mayor velocidad de soldeo. Como ya he dicho, el hidrógeno reduce el oxígeno en lugar de desplazarlo, mejora la velocidad de soldeo incluso hasta un 50% en comparación del argón, como ya veréis en la siguiente slide. Produce un acabado brillante, que eso es perfecto para evitar la termocoloración. Tiene excelentes propiedades mecánicas, aunque vayas mucho más rápido. Reduce la cantidad de ozono, como veréis más adelante, y solo se utiliza en aceros inoxidables austeníticos. Esto hay que dejarlo claro. El hidrógeno solo se utiliza para este tipo de materiales, porque si no puede provocar fisuraciones. Vale, aquí tenemos una prueba que hicimos en un cliente con un material IC 304, espesor 4 milímetros, longitud 300 milímetros. Aquí podemos ver la diferencia de color, o sea, aquí no hay termocoloración, aquí sí la hay. La intensidad media, todos estos datos los sacamos in situ con un ordenador de datos de soldadura conectado a la máquina, y la intensidad media fueron 120 nanomastic, 1 amperio más, bueno, que es normal,
13,1 voltios respecto a 12. Como he dicho antes, el hidrógeno aumenta el input térmico. Aquí hubo una diferencia de 1,1 voltios. La velocidad de avance que aumentó un 55% respecto. Aquí la prueba, el soldador nunca había soldado con este gas y no cambiamos ningún parámetro de la máquina. El propio gas fue el que le hizo ir a esta velocidad de avance. El aporte térmico bajó un 42%. No es correlativo porque con la velocidad de avance, ya que, como he dicho, sube un 1,1%, perdón, un voltio, y lo que hace eso es pues, que el input térmico sea un poquito más mayor. Pero aún y todo fue un 42%. La energía también bajó, el tiempo de arco un 55% y el gas también en esta prueba utilizó un 55% menos de gas. Podéis ver el acabado, es que es increíble. Este gas funciona muy bien para este tipo de soldaduras. Vale, lo que he dicho de mejora del entorno de trabajo es que el ozono se genera por la radiación ultravioleta del arco y la reacción de este con el oxígeno del aire. Esto genera vapores que irritan los ojos, la nariz, la garganta y pueden dañar los pulmones. El Instituto de TWI de Cambridge nos hizo un documento, Focus and Fume, que es medir el ozono que se generaba con argón y con Inomastic. Inomastic, gracias al 2% de hidrógeno, redujo la exposición del ozono el 93%. Esto es salud para el trabajador y para los que rodean a la gente que está soldando, a la gente de taller. Gas de respaldo. Bueno, la tubería de acero inoxidable austenítico necesita gas de protección de raíz para evitar su oxidación. Yo he puesto los gases digamos, de peor a mejor, por decirlo así. Puedes utilizar nitrógeno, yo no lo recomiendo, argón, N5NH5, que es 5% de hidrógeno y 95% de nitrógeno, y N5NH10, también llamado Protect 10, que es 10% de hidrógeno y 90% de nitrógeno. Vale, aquí tenemos una prueba de soldadura que hicimos en un cliente donde podéis ver, aquí estábamos viendo la penetración, porque era muy exigente, creo que no podía pasar de 2 milímetros. La primera prueba la hicimos argón contra argón, podéis ver aquí el resultado a la derecha, perdonad la foto, pero ya sabéis, cuando estás in situ, aquí podéis ver argón todo oscurecido y aquí podéis ver el N5NH5. Vale, decir que antiguamente siempre se decía que, por ejemplo, el manual del soldador dice que cuando vayas a soldar hay que reducir los litros por minuto de la purga porque puede desplazar el gas de protección de la soldadura. Yo aquí lo hice con 16,5 y conseguí este color. Vale, hay que decir que la segunda prueba que hicimos fue Inomastic con N5NH5, conseguimos bajar 20 amperios la intensidad, manteniendo la penetración y manteniendo la velocidad de soldeo. Que eso se tradujo también en, no sé si fueron un 50% menos de aporte térmico. Pero el cliente al cliente final le exigía una calidad de acabado muy superior. Entonces hicimos una prueba con el N5NH10, que aquí le pusimos a 12 litros por minuto y veis el acabado. El acabado es, el borde queda claro. Y al final le eligió este gas. Gas de purga N5NH10 y gas de soldadura Inomastic. Muy importante no utilizar para aceros inoxidables austeníticos estabilizados con titanio, lo que sería el 316, el 321, el 347, para purga mezclas con nitrógeno porque puede provocar fases intermetálicas. Vale, como digo, esto ha sido una prueba in situ en hora y media donde un cliente, pero nosotros sí que lo hicimos en el mismo laboratorio de TWI, una prueba. Con argón, la conclusión se llegó que con argón se necesita más tiempo para reducir la concentración de oxígeno. A la misma concentración de oxígeno, como veis, 32 partes por millón por 31, el acabado es más brillante utilizando mezclas con hidrógeno que solo argón. Aquí utilizamos el Protect 10, que es el N5NH10. Y el Protect 10 se utiliza para fabricaciones de alimentación que requieren un acabado de calidad excelente. Vale, para soldadura automatizada,
nosotros recomendamos el Hi-Tech 5, que es 5% de hidrógeno en argón, y el Hi-Tech 10, que es 10%, para procesos de soldeo TIG y soldeo plasma. Se consiguen altas velocidades de soldeo, ideal para fabricación aditiva con plasma. Esto, por ejemplo, es una fabricación aditiva con hilo de Bohler y gas nuestro en un centro de formación, ¿vale? El resultado, la verdad, la velocidad no recuerdo cuánto era bastante elevada, por eso utilizaban el Hi-Tech 5 y el resultado fue espectacular. Fabricación de grandes depósitos con viradores con unos espesores un poco más grandes y grandes velocidades. Estos depósitos, por ejemplo, están soldados con Hi-Tech 10 con viradores. Lo que hay que tener claro es que con Hi-Tech 10 es difícil soldar manualmente porque el input térmico es muy alto y tienes que ir muy rápido. Con Hi-Tech 5 sí se podría, pero con Hi-Tech 10 es bastante difícil. Y por último, me gustaría hablar del formato de botella que tenemos en carburos, que es tecnología 300 bares, es una X30 que mide poco más de 1 metro, tiene casi la misma capacidad de una X50, la de toda la vida. Tiene indicador de contenido, regulador de presión incorporado, conectores rápidos que va desde 8, realmente va desde 6, esto es una rata, hasta 18 con fijo. Luego tenemos un variable que va de 4 hasta 30. Aquí la presión de salida son 4 bares, por lo cual estos SIFOs, que lo llamamos optimizadores, están tarados para que a 4 bares salga los litros indicados por la antorcha. Volante de válvula fácil para apertura y cierre y TUF etiquetados, pues ergonómico y seguro, y un 90% de ahorro de tiempo en el intercambio de botella, ya que no necesitas los manos reductores de toda la vida. ¿Para qué me he pasado? Vale. Pues muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. En caso de duda de que te queráis aconsejar consejos sobre algún tipo de gas para cualquier tipo de proceso, pues podéis escribir a expertos@carburos.com, que yo mismo os contestaré. Y luego, Carlos, no sé cómo vamos de tiempo para enseñar la web del experto y Bueno, los gases. es simplemente comentarlo porque es verdad que Vale. ya solo nos quedan 6 minutos, si Pues quieres. rápidamente. Pues mira, en la página web de Carburos, si os metéis en productos y le dais a gases, aparece el selector de gases de soldadura, donde, muy sencillo, ¿qué queréis soldar? Acero inoxidable. ¿En qué queréis soldar? En TIG, ¿qué tipo? Austenítico. Y como os he comentado, aparecerá lino más TIG, el argón también sale, mezclas de helio, el Hi-Tech 5 y el Hi-Tech 10 que ya hemos hablado. Vale. En principio, por mi parte, ya estaría. Pues muchísimas gracias, Pedro, por la exposición. Pues ahora, como os decía, contamos con unos minutos, entonces pasamos ahora con las preguntas que tengáis. Entonces, ¿cómo tenéis que proceder? Pues cualquier duda, escribís la pregunta en el chat y a quién va dirigida y os respondemos ahora. Como son 3 los ponentes, pues si hay varias preguntas, pues intentaremos repartirlas entre los 3. Si además hubiese más preguntas que no nos diese responder en estos minutos que quedan, pues os tomaríamos la pregunta y el correo electrónico y entonces pues os contestaremos una vez acabado el webinar en los siguientes días. Entonces os animo ahora a cualquiera que tenga alguna duda que por favor nos escriba en el chat la duda y a quién va dirigida. Ya os digo que contamos ahora con 5 minutos y... Vale. Hola, buenos días. Sí, pero mira, si no te importa hacerla por el chat y así, porque para evitar, gracias. ¿vale? Y voy respondiendo. Pues mira, Olga, nos preguntan que en el caso de haber generado carburos de cromo en el acero, ¿se puede solucionar de alguna forma? Gracias Sí, por tu pregunta, Eva. muchas gracias.
Sí, a ver, en principio la generación de carburos de cromo no supone un problema directamente de corrosión intergranular, para eso el acero debería de estar ya sometido a un medio agresivo. Y sí es verdad que sería posible regenerar la microestructura del acero, lo que pasa que no siempre es factible, es decir, tú puedes hacer un tratamiento térmico, lo normal para poder regenerar la microestructura sería llevar a cabo un tratamiento térmico calentando el acero a 1050 grados centígrados o por encima para redisolver esos carburos de cromo que han precipitado y después hacer un enfriamiento rápido para evitar que se vuelvan a depositar. Sería un temple en agua o algo similar. ¿Qué pasa? Que esto se puede hacer con estructuras pequeñas o en materiales que, bueno, que puedan ser susceptibles, ¿no?, de meter en un horno determinado para poder hacer este tratamiento térmico. Pero bueno, la respuesta es que en principio sí, habría que hacer un estudio más particularizado para la estructura que se quiere recuperar, pero en principio sí. Muchas gracias por la respuesta, Olga. Tenemos otra pregunta, en este caso es Cristian de Cefosol, que nos dice, que es del Centro de Formación en Soldadura, y nos dice gases más económicos para la formación en MICMAC y TIC. Entiendo que eres tú, Pedro, el que tiene que contestar. Sí, nosotros a los centros de formación no le solemos dar los gases estándar, que es lo que le dan todas. Nosotros, en vez de darle mezclas binarias, le damos, por ejemplo, para acero al carbono, mezclas ternarias, como puede ser el ferromás 7, que tiene un 7% de CO2 y un 2,5% de oxígeno en argón. El Inomastic, hacemos demostraciones, hacemos charlas también. Comparamos argón con mezclas de argón-helio, como puede ser el Alumas Plus, que tiene un 30% de helio, porque sí, lo económico está bien, pero que los chavales conozcan que hay otros gases, aparte de los estándar, es mejor. Pues muchas gracias por la contestación, Pedro. Mira, acaba de entrar otra pregunta, en este caso es Susana. Gracias, Susana. Dice, hay diferentes aleaciones inoxidables austeníticas altamente aleadas donde se recomienda soldarlas con la alineación base níquel 625. ¿Cuál es la razón? Buenos días. No, bueno, la razón es porque, bueno, ciertas aleaciones de inoxidable, pues lo primero es que no hay alambrón para hacer igual composición que el material base. Y en otro caso, dependiendo del contenido de los aleantes, sobre todo de molibdeno, del material base, pues si hiciéramos un alambrón de igual composición, las propiedades no serían las mismas, las propiedades a la corrosión, por cosas bueno, de cómo los elementos químicos se reparten dentro del material soldado. Entonces, lo que se hace, pues, es utilizar un consumible bastante superior en corrosión al material base, y por eso es el que se utiliza la aleación 625 u otras. Hay otras aleaciones base níquel también que se pueden utilizar para soldadura de estas inoxidables austeníticos, por ejemplo, el 254 SMO. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por tu respuesta. Hemos llegado ya a las 11:10, ¿vale? Y como sabemos que al final todos tenemos agenda, bueno, acaba de entrar una última pregunta que la intentaremos responder, y cualquier otra que os animo a realizar os contestaremos pues posteriormente al webinar, ¿vale? Entonces Enrique nos comenta aquí que para Pedro, dice, ¿el Inomastic se podría utilizar en una soldadura de acero inox con acero al carbono? No, porque fragilizaría la zona del acero al carbono. El hidrógeno solo se puede utilizar en aceros inoxidables austeníticos. Gracias por la respuesta, Pedro. Por tanto, son las 11:10. Os he puesto aquí el link del selector de soldaduras que ha enseñado antes Pedro, por si alguien quería directamente ver cómo funciona. Entonces, agradeceros a todos los ponentes el material expuesto, que ha sido muy interesante, pues a vuestras empresas, Fundación Idonial y
Voestalpine Boller por también darnos este tiempo con vosotros y por su colaboración en la organización del webinar. Y también gracias a todos los asistentes pues, por darnos este ratito y estar con nosotros para pues, aprender más en este mundo de la soldadura. Seguiremos haciendo webinars muy interesantes y por eso os animo a que los próximos os volváis a apuntar y disfrutéis de los mismos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.